Bueno, hermanos, voy a hablarles de los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos hablar de ellos es hablar de la Iglesia Católica. Son signos que nos marcan espiritualmente en nuestro cuerpo en esta vida. Si alguien nos dijere que no debemos practicar los 7 sacramentos, esa persona no está enseñando lo correcto. Los 7 sacramentos nos guían por el camino correcto a la salvación. Comenzando ahorita, invocamos al Espíritu Santo para poder discernir, para poder entender esta enseñanza que nos va a llevar un poco de tiempo, porque son 7 puntos que hay que tocar para la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerzas donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerzas donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerzas donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Señor Jesús, envía tus santos ángeles para ministrarnos y protegernos en todas nuestras actividades. Santísima Virgen María, cúbrenos con tu manto, a nosotros y a nuestros familiares. Protégenos ahora y siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 7 sacramentos. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 y 5 nos da una enseñanza para saber qué son los sacramentos. Y le dice, recorre Jerusalén, marca con una cruz en la frente a los hombres que se lamentan y que gimen por todas esas prácticas escandalosas que se realizan en esta ciudad. Cuando uno permite la maldad y no teme a Dios, no trata de corregir a las personas, Dios se aparta de nosotros, pero si nosotros acudimos a la palabra de Dios para tratar de corregir a aquellas personas que están en el camino equivocado, Dios nos marca con una cruz y esa es símbolo del bautismo. Luego dice a los otros de manera que ya lo entienda. Recorran la ciudad, de manera que yo lo entienda, recorran la ciudad detrás de él y maten, no perdonen a nadie que su ojo no tenga piedad. Viejos, jóvenes, muchachos, niños, mujeres, mátenlos hasta acabar con ellos. Pero no tocarán a los que tienen la cruz, comenzarán por mi santuario. Está dividiendo un grupo y otro grupo, los marcados y los no marcados. Los no marcados hay que matarlos y eso es símbolo de que se condena a la persona que no se bautiza. Y yéndonos al Nuevo Testamento, encontramos en San Mateo capítulo 28 que Jesús manda a hacer esa marca, a marcar a ese pueblo que es el pueblo de Dios, que es el pueblo santo.
Pero no todos entendemos la palabra, no todos queremos cumplir la palabra de Dios. Y es esa la división que hace en Ezequiel capítulo 9, específicamente en el versículo 5, que separa a los no marcados, a los que no quieren marcarse, a los que no quieren hacerse esa señal de la cruz. San Mateo capítulo 28, versículo 18 comienza con el primer sacramento. Sacramento es esa marca, que simboliza el primer paso para la salvación, o sea, la inscripción. Primer sacramento de iniciación es el bautismo. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esa iglesia que cumple el primer sacramento de bautizar primero y después enseñar, es esa iglesia, la de Cristo. Y esa iglesia solo se llama católica. Esa iglesia tiene un solo líder. Esa iglesia hace como está escrito en las Escrituras, lo que mandó Jesús a enseñar y a practicar. Practicar los 7 sacramentos es seguir un camino. Si alguno ha vivido en una parte donde hay un parque muy grande y ha encontrado unos senderos que llevan unas pequeñas marcas en los árboles, esas pequeñas marcas nos va indicando que vamos por el camino correcto a determinado lugar, y que por medio de esas marcas nos vamos a regresar para no perdernos, porque si nos agarramos otro sendero nos vamos a perder y no vamos a regresar al punto de partida. Es eso los 7 sacramentos. Por eso están allí estos círculos indicando cada uno. Nos está marcando el camino hacia Cristo, hacia la salvación. Pero como decía Jesús, el que tenga oídos, que oiga. Por eso invocamos el Espíritu Santo, para entender que no es invento de la Iglesia Católica, sino el plan de salvación de Dios a través de Cristo. Y podíamos ver que primero hay que bautizar y después enseñar. Eso nos lleva a que es a niños que vamos a marcarlos para que pertenezcan al reino de Dios, que lo dice Ezequiel 9, 4 y 5, y en San Juan capítulo 5 nos vuelve a decir que debemos hacer con esos niños, porque no es como yo pienso, es como Dios dice. Si Dios dice que hay que bautizar niños, solo se necesita nacer para poder ser bautizado. Por eso dice, bautícenlos y enseñen. Nadie va a ir a bautizar a un adulto mientras no se le predique. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. ¿Qué se necesita entonces? Haber nacido
para poder ser bautizado, porque el que nació y no es bautizado ha nacido solamente en la carne. A un adulto hay que predicarle y enseñarle, y a un niño hay que bautizarle y enseñarle. Para eso tiene un padre encargado de esa vida que ese padre va a dar cuenta de sus hijos. Por eso allá dice: maten adultos, niños, grandes y pequeños, jóvenes, porque no están bautizados. Al estar marcados con esa cruz, han sido bautizados. Y encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, que si no tienen esa marca en la cruz, no está bautizado. Y dice en Hechos que habían unos que se habían bautizado, pero solo se habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero estas personas necesitaban ¿qué? La imposición de manos de los apóstoles para que pudieran quedar bautizados. Si no, no estaban bien registrados en el cielo. Veamos cómo dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticias de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Esto nos lleva a una sola iglesia. Puede bautizar cualquiera, pero mientras no se le marque con esa cruz de parte de los apóstoles, de parte de los enviados del Señor, que son los obispos en estos tiempos y los sacerdotes, no está bautizado. No puede decir yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque quien manda no retrocede, principalmente Dios. Dios dejó una forma y esa forma, esas palabras se tienen que repetir para que pueda estar consagrada esa persona a Cristo, a Dios Padre. Pasando ahora al segundo sacramento, que se llama la confirmación, es cuando esa persona ya tiene uso de razón, conocimiento pleno de la palabra de Dios. ¿Quién le enseñó? Su padre. ¿Quién le enseñó? La iglesia. Entonces, ahora sí viene aquella confirmación de la fe de parte ya personal, que yo voy a decir sí creo por mi cuenta. Antes pudo haber sido mi padre o mi representante o mi madre o mi representante también, que pudo decir me comprometo a enseñarle. Eso es la iglesia de Cristo. No hay ni uno, ni dos, ni tres, sino 7, la perfección. Entonces, en la confirmación vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que Dios confirma primero a sus apóstoles. Capítulo 2, versículo 1 en adelante, nos habla, dice: cuando llegó el día de Pentecostés,
Estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un rugido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ese viento lo vamos a ver en el sacramento de la reconciliación, cómo Dios dirige el Espíritu Santo hacia nosotros. En este sacramento, que es la confirmación, vemos que ya está una persona con su razonamiento, con su entendimiento. Entonces sí hay que enseñar. Ahora sí le vamos a enseñar. Esto es necesario que usted lo aprenda para que pueda estar seguro de su fe. Y vamos ahora a confirmar nuestra fe personalmente. Es este el punto muy importante para reconocer a Dios. ¿Quién es Dios? Dios es un ser omnipotente, omnisciente, es un ser invisible, es que no vamos a estar esperando ver ver que tenemos una marca para poder creer. Creemos por fe y sabemos que cuando el sacerdote nos consagra como profetas y reyes, entonces vamos a llevar eso en nuestro ser, que nosotros sí creemos. Ya con este sacramento hemos pasado a la fe personal, a la fe no intuida, sino ya propia de nosotros. Luego sigue el segundo sacramento, que es la comunión. En la comunión, comulgar es estar bien con Dios. Comulgar es comer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comulgar es formar el cuerpo espiritual que nos lleva al cielo. Ese cuerpo espiritual lo vamos a llegar a formar a través de la comunión. Comunión, estar bien con Dios. Eso es comunión. Nosotros, estando aquí en este mundo, debemos formar nuestro cuerpo espiritual. Y nuestro cuerpo espiritual es invisible ante nuestros ojos. Es por eso que debemos de tener fe, creer en las Escrituras, no creerle a una persona que viene diciendo que a él se le reveló. No. Tenemos que creer en las Escrituras. Una vez leyendo las Escrituras, vamos a decir, esto lo creo o esto no lo creo. Y si usted no cree lo que está escrito, usted no alcanza la salvación. Usted se va a perder en el camino. Dice San Juan, capítulo 6, versículo 50 en adelante. Dice: aquí tienen el pan que ha bajado del cielo, para que lo coman y ya no mueran.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Dice que ya aquí comenzaron unos incrédulos. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Y si nosotros no le creemos a Jesús, no creemos en lo escrito, entonces nosotros vamos a creer cualquier otra cosa. Aquí dice que hay que comerse la carne y beberse la sangre de Jesús. Y dice que esa carne y esa sangre es el pan que nos da la vida eterna. Y Él nos va a resucitar el último día. Necesitamos formar ese cuerpo espiritual para la resurrección. Y esta es la forma en el tercer sacramento. Estos son los sacramentos de iniciación. Primero, segundo y tercero. Iniciación de nuestra fe. Y es por eso que ya es necesario que en la confirmación sea ya una persona razonable, que razona, para poder pasar a la confirmación de la fe, que es seguir ya la comunión. Ya pasamos a esa escatología que es cambio de esta vida a la otra vida, de este cuerpo mortal a un cuerpo espiritual. De un cuerpo visible a un cuerpo invisible. Luego sigue la reconciliación, porque hay un proceso que seguir. Y ese proceso es seguir esas pistas poco a poco. Ahí va uno en el camino hasta que llega al punto donde necesita. Y luego tiene que regresar para poder estar allá en el reino. Ese sacramento de la reconciliación es tan importante porque es el que va abriendo el camino después de los 3 sacramentos de iniciación. Continúa el camino, continúa la preparación, y esa preparación puede ser todos los días o mínimo una vez al año, que debe de estarse confesando, porque si no, usted se carga de pecado y no alcanzaríamos la salvación, o quizás alcanzaríamos un castigo muy fuerte. Digo quizás porque hay personas que aún no lo creen, pero la verdad es, vamos a recibir un castigo fuerte si alcanzamos la salvación, pero si no, posiblemente si no alcanzamos la salvación, tenemos pecados muy grandes a la hora de nuestra muerte, podemos ir al infierno, al lugar de fuego, a donde ya no hay forma de regresar. Este sacramento, que es la reconciliación, que es el número 4, lo vemos en San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23, que Jesús da poder a los hombres. A los hombres les da poder. Sopla sobre ellos el Espíritu Santo
que es la forma como entra el Espíritu Santo en el bautismo, tanto como en el sacerdocio, así como en la reconciliación. Vemos a estos sacerdotes, a estas personas que se van a encargar de perdonar pecados, que no son todos como podríamos escuchar por allá en la calle, sino personas elegidas por Dios. Dice así: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. A quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Pero usted es libre de creerlo o no creerlo. Eso es opción suya. ¿Cómo comenzó la predicación del anuncio de la buena nueva? Aquel que abrió el camino para la venida del Señor comenzó con confesión de pecados, bautismo y confesión de pecados. Dice en San Marcos que San Marcos 1:4 que San Juan comenzó con confesión de pecados. Es así, dice, como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados en el río Jordán, confesando pecados primero. La palabra está bien clara. Desde el inicio, los judíos confesaban los pecados. San Juan viene antes de Jesús, se confiesan pecados. Jesús confesaba pecados. Y Jesús da la orden cuando va a partir después de resucitar, mandó a personas especiales, específicamente, les sopla el Espíritu Santo para confesar pecados. Entonces, ¿por qué yo no debería de creer lo que son 7 los sacramentos si Jesús mismo está diciendo y cada de estos sacramentos habla de vida eterna, habla de salvación? Es por eso instituidos por Jesús, porque cada uno va hablando que si no lo hace se condena, que si no lo hace se condena. Entonces, ¿voy a dudarlo yo? Posiblemente lo dudaría, pero que no conociera la palabra de Dios. El que no conoce la palabra de Dios se deja llevar por cualquiera. Entonces tiene dudas y no aplica las cosas de Dios en su vida. Sigue ahora el número 5, el matrimonio. El matrimonio, otro sacramento que se debe llevar a cabo, porque si no está casado, usted no puede confesarse, no puede comulgar. Entonces, cuando no se confiesa y no comulga, usted no puede formar ese cuerpo celestial, invisible del alma, no puede y va a ir cargado de pecados a dar cuentas a Dios. Porque vamos a dar cuentas a Dios
grandes y pequeños, ignorantes y conocedores. Todos vamos a dar cuentas a Dios. Entonces dice el matrimonio, dice San Mateo 19. En San Mateo 19 encontramos que Jesús le responde a los fariseos y saduceos acerca del matrimonio. Dice que se le acercan unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído? No han leído, está diciendo que ustedes y yo no leemos las escrituras. ¿No han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, si Dios permitió, en la creación, dijo que el hombre iba a dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer y que no lo separara nadie, eso es matrimonio. Eso es otro signo de salvación, otra marca en ese sendero que nos lleva y nos trae por el camino correcto. Y yo podría decir que matrimonio no existe, que existe el matrimonio civil. El matrimonio civil es para arreglar problemas de la tierra. El matrimonio eclesiástico de Dios o el de Dios es para arreglar problemas en el cielo, en la otra vida. Así que no nos queramos confundir, no queramos acomodarnos a vivir una vida de pleno libertinaje, porque vamos a ser juzgados ante Dios por no haber querido creer y querer vivir satisfactoriamente con mi propio deseo, mi propio parecer. Dice que Dios castigará a los licenciosos. Licencioso es decir, yo quiero hacer lo que yo quiero, no voy a hacer lo que la palabra de Dios me manda. Dice Hebreos 13, capítulo 4, acerca del matrimonio, que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Así que queremos respetar los mandamientos de Dios. No estoy hablando solamente de los 10 mandamientos, estoy hablando de los mandamientos de Jesús también. Tenemos que hacer estos mandatos. Son 7 mandatos, 7 signos, 7 señales de salvación. Y si podemos ver, analizando despacio, vemos que en cada uno habla de vida eterna. En cada uno habla de un castigo de perder la vida eterna. Entonces, ¿los instituyó la Iglesia Católica? No. Los instituyó Jesús en su palabra. Entonces vamos a ir viendo y conociendo que no es cuestión de un hombre, es cuestión de Dios. Es un parecer de Dios. Es un plan de salvación de parte de Dios. Y usted quiere saber si se va a salvar, congréguese en la iglesia correcta, porque hay otras maneras de saber
que estos signos no los puede aplicar cualquier persona, sino aquellos elegidos por Dios. Entonces, o creemos o nos condenamos, o creemos y practicamos, o estamos a la deriva, a ver si Dios tiene compasión, a ver si me arrepiento a última hora, y eso no tiene méritos seguros en su salvación. Eso si a última hora me puedo salvar, eso está permitido ante las escrituras, pero no es una seguridad de salvación. La seguridad de la salvación es estar en la verdadera iglesia de Cristo y practicar esto que Dios mandó para poder estar en paz con Él. Si no, estamos en guerra con Cristo. Quitamos uno de estos sacramentos, estamos perdiendo el camino, los estamos desviando del camino. Y reconciliación, dice Primera de Corintios capítulo 5, versículo, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Por ahí vamos a leerlo. Vamos a ver que no es que solo yo puedo pedir perdón a Dios. No, hay que acercarse a esas personas donde dice que venían a confesar pecados. Venían para poderse bautizar, confesaban los pecados ante un hombre que se llamaba Juan Bautista. Y es por eso que Dios es orden y no se extravía del camino, para que nosotros no los extraviemos del camino, pero tenemos que creer en la palabra de Dios, no en que fulano dijo esto y yo le creo. No, es la palabra de Dios. Por eso dice, no han leído. Y esos que se salen y esos que se desvían en la predicación es porque todavía no han leído. La palabra lo dice. Dice, en el 18 comienza, de Segunda de Corintios capítulo 5. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. ¿Cómo puede decir usted que me voy a confesar con Dios si aquí dice que esto proviene de Dios? ¿A quién le cree usted? ¿A un hombre que se inventa o a las escrituras que fueron hechas por personas inspiradas por el mismo Jesús, por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Padre? Y lo recalca en el 6:1 en adelante. Somos pues los ayudantes de Dios, y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Dice la Escritura, en el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Este es el momento favorable, este es el día de la salvación. Podemos ver otra vez la palabra salvación, vida eterna. Es por eso nadie puede quitar, pero ni un tan solo, de los 7 sacramentos. Perfección divina, perfección santa. Número 7, las escrituras, la teología enseña de que es la perfección. Encontramos ahí en San Marcos 16 que la mujer adúltera tenía 7 demonios. La perfección de la maldad. Entonces, ¿es la palabra de Dios o es la palabra de hombre? O se vuelve idólatra usted creyéndole a hombres, o estudia la palabra y cree lo que está escrito.
porque de parte del mundo no quiere que nosotros lo salvemos. Y en el mundo está el demonio, inventando, engañando, llevándonos afuera de Dios. 7 sacramentos, no 2, no 1, 7 sacramentos. Seguimos con el sacerdocio. En el sacerdocio encontramos ese hombre escogido por Dios, porque estamos en el tiempo de la gracia, lo decía ahorita, y Dios decide, Jesús instituye un nuevo sacerdocio. ¿Por qué? Porque hablamos de Nuevo Testamento y hablamos de Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, Antigua Alianza. Nuevo Testamento, Nueva Alianza. Antigua Alianza tiene su sacerdocio para la salvación del pueblo. Nuevo sacerdocio tiene nueva alianza, nuevo sacerdocio para la salvación del mundo. Allá era pueblo, ahora es el mundo. Porque Jesús vino a unir un pueblo con un mundo que estaba fuera de la gracia de Dios. Era enemigo de Dios, ese pueblo. Ese pueblo unido que se llama mundo entero se unió al pueblo de Dios que era Israel, Jerusalén, Israel. Entonces dice el sacerdocio, dice en San Lucas capítulo 22 que Jesús va a instituir una nueva alianza, un nuevo sacerdocio. San Lucas 22, 18. Recuerden que estoy haciendo una recopilación, una enseñanza corta de todos los 7 sacramentos de cada uno. Por eso solo me voy a 2 citas, cuando más 3, por el tiempo. Dice San Lucas 22, 18 o 19, 18. Dice: (22:19) comienza. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Tomó pan y dando las gracias lo partió y se los dio que se lo comiera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne. ¿Quién lo va a entregar? Los sacerdotes. ¿Qué es recuerdo mío? ¿Que Dios se le olvidó? No. Que quiere decir que nosotros tenemos que tener fe siempre, que allí está Jesús y que Él lo instituyó, y le voy a creer a Él. Le voy a creer a las Escrituras, quiere decir. ¿No han leído? Y habemos muchos que no hemos leído, por eso nos vamos de la iglesia verdadera, por eso nos alejamos de Jesús, porque Jesús, ya lo he dicho, está en una sola iglesia con su cuerpo y su sangre, para que sin ver creamos, y la fe es tener convicción de creer en lo que no vemos. Vemos pan, pero ese es el cuerpo y la sangre de Cristo, como los judíos entregaban
al sacerdote y el sacerdote hacía la expiación del pecado, nosotros entregamos el cuerpo de Cristo para que el sacerdote haga la expiación de nuestros pecados. El Cordero perfecto, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el trabajo del nuevo sacerdocio, lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 2 en adelante, que hay un nuevo sacerdocio. ¿Por qué? Porque el cordero del antiguo sacerdocio no era perfecto. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote del Antiguo Testamento no era perfecto, era un humano. Estaba sirviendo en un altar acá en la tierra, pero el nuevo sacerdote que es Jesús, sumo sacerdote que es Jesús, está en un altar allá en el cielo sirviendo. Dice Hebreos 7:12. Así pues, voy a leer del 11 en adelante. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec? Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Dice que Jesús, al que se refirió todo esto, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás el altar, pues es notorio, dice, que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató de los sacerdotes. Todo esto se hace más claro si el sacerdote, a semejanza de Melquisedec, recibe su cargo, no por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida que no conoce ocaso, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es ahora el sumo sacerdote que está guiando a los sacerdotes de la tierra. Eso lo vemos en San Lucas 22:31, donde Jesús está orando por los pecados de los sacerdotes, porque son humanos. Y entonces dice 22:31 de San Lucas, dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Instituye la Eucaristía, el pan, el cuerpo de Cristo. Instituye el sacerdocio. Se reunió con ellos. San Lucas 14 dice: llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles. Entonces se sentó solo con los apóstoles a comerse esa Pascua, ese paso, ese río, ese mar rojo que se abre, esa vida eterna que trasciende al abrirse el cielo. Eso es la Eucaristía, ese Cordero de Dios que vino a abrir el cielo para que nosotros podamos entrar a través del cumplimiento de los 7 sacramentos que nos designa y nos afirma la salvación. 7 sacramentos que nos están llevando ya al camino de la salvación. Sacerdocio ministerial, o sea, sacerdotes ordenados.
por una orden de Jesús. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo por una orden de los apóstoles, que forman ahora a los obispos para que cuiden esa iglesia. Lo dice Hechos 20:28. En Hechos 20:28 nos habla de esa institución de que ya no se van a llamar apóstoles, se van a llamar obispos. Y esos obispos son los encargados de dirigir la iglesia, junto con los sacerdotes y diáconos, que son los encargados de llevar a diario ese sacrificio para perdón de pecados. Ese es el trabajo de un sacerdote, de llevar a cada ser humano a la salvación, siempre y cuando crea. Porque si no cree, no se va a confesar. Dice Hechos 20:28. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él se adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes. Muchos años se tiró San Pablo enseñando acerca de que deben haber obispos, sacerdotes y diáconos dirigiendo la iglesia del Señor, que se adquirió con su propia sangre, porque vendrán gentes con mala intención que saldrán de entre nosotros mismos. O sea, vienen con la Biblia, vienen enseñando que no hay sacramentos, vienen enseñando que no hay iglesia, que no hay sacerdotes, que es el que estamos estudiando ahorita, como el sacramento muy importante, porque son los encargados de llevar al pueblo al camino de Dios. Y en el último tenemos la unción de los enfermos. En la unción de los enfermos es ese sacramento de entrega del alma a Dios. Nosotros vamos a enfermar este cuerpo, o quizás por un accidente, porque nadie sabe cómo va a morir, solo Dios sabe cómo nosotros vamos a morir. Entonces dice Santiago capítulo 5 versículo 16, dice que debemos de buscar a esa persona encargada de aplicar y orar por nosotros cuando estamos enfermos. Dice en el 13, comienza, dice: ¿hay entre ustedes algún desanimado que rece? ¿Está alguno alegre que cante himnos a Dios? ¿Hay alguno enfermo que llame al anciano o presbítero de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor? La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecado se le perdonarán. Este sacramento es el último, es el sacramento que nos afirma esa salvación. Tenemos que estar conscientes todavía, aunque estemos graves de enfermedad o de algún accidente, para poder decir sí. Lo puede aplicar cualquier persona, no solo el sacerdote. Por eso dice el anciano. Anciano no es un señor, sino una persona preparada para eso, asignada por Dios, que Dios lo eligió para que sea
sacerdote conocedor de la palabra, conocedor, que tenga el Espíritu Santo en esa imposición de manos, que es la que forma al sacerdote espiritualmente, y él es el que va a encargarse de eso. Esos son 7 sacramentos, 7 signos que llevamos espiritualmente, 7 marcas que nos conduce por el camino correcto. Y es así como usted puede estar seguro de su salvación. Si usted ha abandonado uno de estos 7 sacramentos, usted ya no está seguro de su salvación. No se deje engañar de nadie. No se deje llevar por pensamientos suyos. Déjese llevar por la palabra de Dios. Déjese llevar por la iglesia verdadera de Cristo, que es la que lo va a conducir a la salvación, porque son los sacerdotes los encargados en este mundo para llevar las cosas de Dios tal y como Cristo las enseñó, tal y como Dios Padre las enseñó, porque por eso mandó a su Hijo a instituir una nueva alianza, un nuevo tratado, para poder llevar a un pueblo judío y a un pueblo pagano que somos nosotros en el mismo camino de la salvación. Y si usted se aparta como pagano, que somos del pueblo pagano, se aparta de estos 7 signos de salvación, usted está fuera de la gracia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos.